El conflicto armado interno en Colombia ha dejado heridas incurables en la sociedad. La muerte y los daños físicos no son los únicos perjuicios que acechan a víctimas y combatientes, ya que en Colombia se ha venido gestando hace más de 50 años una enfermedad silenciosa que expertos explicarán en este reportaje. En Colombia tenemos un problema y es que eh, hay un índice de violencia muy alto, hay un índice de territorialidad histórico que nosotros hemos venido heredando a partir de muchas revoluciones. No son solo 50 años de violencia, son más aspectos de la violencia. La guerra ha reclutado a más de 431.900 hombres en la fuerza pública y 10.500 en grupos guerrilleros, generando en todos ellos transformaciones en sus circuitos neuronales que responden a determinadas situaciones, creando un daño psicológico. El cerebro siempre está cambiando y cambia de acuerdo a las experiencias que yo tengo, y si esas experiencias son negativas continuamente, son amenazantes continuamente, pues mi cerebro, digamos que en ese sentido se va a alterar o a deformar de tal manera que es donde se pueden empezar a presentar todas las patologías que están asociadas al conflicto armado. Sin embargo, no todos los especialistas en el tema concuerdan en catalogar esta situación como una patología. En la corriente en que yo me encuentro en este momento haciendo estudios de neurociencia, la enfermedad mental no se considera desde el punto de vista de la patología, o sea, no es propiamente una enfermedad para el patos como para calificar a las personas de enfermos o de sanos, etcétera, sino se considera un estado específico del cerebro derecho que tiene muchísimas manifestaciones. ¿Qué ocurre en el cerebro de una persona expuesta al conflicto? Especialmente cuando uno tiene una experiencia traumática a repetición y pasa una vez y pasa y pasa y pasa y como que no puede salir de esa situación, pues todos los ejes cerebrales y endocrinológicos que regulan el cuerpo se alteran. Las víctimas, que para el 2014 fueron 6.043.473, también se ven directamente afectadas y los daños emocionales dejan secuelas irreparables en su comportamiento. Lo que sucede es que los hechos de conflicto armado son tan fuertes y tienen tanta sevicia que la gente no se va a recuperar de lo que ha sucedido. O sea, uno de los principios fundamentales es que ayudamos a mitigar a la gente lo que le ha pasado, pero no vamos a poder recuperar de todos los hechos que ha vivido. Realmente son situaciones muy traumáticas. Las disfunciones que ha generado la violencia no solo perjudican a quienes participan directamente del conflicto armado. Si yo crecí con un papá que estuvo gravemente afectado por el conflicto armado, que no tenía capacidad de regular sus emociones, que de pronto cuando yo estaba, digamos, sintiéndome mal, no estaba ahí para ayudarme porque él estaba afectado por el conflicto, pues eso va a dejar unas secuelas en mí sin que yo haya vivido la experiencia traumática que él vivió. Y es uno de los mecanismos, por eso repito, que se ha propuesto para la transmisión transgeneracional de las experiencias traumáticas colectivas. Las familias de los combatientes conocen el riesgo que se corre al estar en el conflicto. Por eso viven en la incertidumbre cuando están lejos de ellos. Eso tiene muchos riesgos, eso es peligroso, sobre todo porque yo pensaba que, pues de pronto él no pensaba que yo estaba pensando lo que a mí se me venía, ¿no? Que cuando le tocaran de pronto combates, él tenía que enfrentar todo eso. Y pues claro, eso a mí me daba mucho miedo, o todavía a pesar de todo pues me da miedo, porque él está en el ejército. La guerra no solo se reduce al impacto material, también tiene consecuencias intangibles en la transformación de los escenarios comunitarios en espacios de miedo, que a su vez generan pérdida de la identidad y fracturas en los lazos sociales. Una mujer víctima de violencia sexual en Tumaco, la mujer era compañera afectiva bajo amenaza de un guerrillero. El guerrillero abusaba sexualmente de ella y abusó sexualmente de sus hijas. Abusó de sus hijas desde que ellas tenían 8 años, una y 10 años la otra. Posteriormente las dos chicas fueron llevadas a campo abierto para que fueran cocineras y fueran efectivamente esclavizadas sexualmente. Esta es una problemática que aqueja a todos los colombianos. La violencia está impresa en nuestra naturaleza animal, pero el uso de la capacidad cerebral para generar conflicto es una característica única del ser humano. Es natural que nosotros seamos violentos, nosotros somos violentos por naturaleza y es la garantía de que como especie vamos a sobrevivir. Somos realmente los depredadores del planeta, ¿sí? Depredamos con razones, o sea, tenemos razones para acabar con el enemigo y proyectamos acabar con el enemigo.
Mientras un tigre mata porque tiene que sobrevivir y lo hace porque es su instinto primario, el ser humano puede llegar a matar, puede llegar a masacrar, a idearse las maneras de masacrar. Para sanar estas heridas se necesitan como mínimo 3 generaciones, es decir, aproximadamente 60 años para superar este flagelo que nos debe unir a todos como colombianos a crear conciencia sobre la importancia de la salud mental en el posconflicto de nuestro país.